Y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue. Enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Con 39 votos a favor y 6 en contra, el Consejo de Bogotá le aprobó al alcalde de Bogotá un cupo de endeudamiento, quiere decir más plata para financiar el plan de desarrollo. 13 billones de pesos que serán destinados para Transmilenio, para obras públicas, para la movilidad y para la salud de los bogotanos. Hay que tener... El nombre técnico del proyecto es Sistema General de Participaciones. Van a ver ustedes mucho la sigla SGP. Al final es el proyecto que reforma las transferencias que le gira el gobierno central a las regiones. Aumentaría, originalmente estaba en 46, lo bajaron ayer a 39.5%, quedó un régimen de transición de 12 años. El ponente de este proyecto es el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila. Senador Ávila, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo a toda la mesa y un honor estar en su programa. Muchas gracias. A usted gracias, senador, por atendernos. Senador, este proyecto que ha despertado tantas dudas, especialmente entre los expertos, entre los economistas, entre los exministros de Hacienda, pero también el actual ministro de Hacienda, que dice descentralización sí, pero no así. ¿Cómo se encuentra en este momento? Bueno, entonces, Néstor, este proyecto del sistema de la reforma al Sistema General de Participaciones, que es lo que el Estado Nacional le pasa a los municipios y departamentos, está en su sexto debate. Ayer se aprobó la ponencia y hoy, después de la 1:00 p.m, se votará el articulado, que son 3 artículos, incluyendo la vigencia y demás. Escuchando todos los comentarios y escuchando de ambos lados los que defienden y atacan el proyecto, usted vio ayer todos los senadores que hablaron mal del proyecto, todos votaron a favor, porque todos lo saben que se necesita, solo hubo 2 votos en contra, usted lo puede verificar. Sí, entonces, escuchando 82 la votación, pero esa votación claro, fue para votar, para decir, vamos a estudiar esto, no fue nada diferente a aprobar el informe de ponencia. No, pues se aprobó el informe de ponencia, lo que falta es el articulado, que en general ya hay acuerdo, solo estamos, va a haber una discusión profunda sobre el porcentaje. Entonces, ¿qué pasó? El fin de semana, el sábado, se trabajó de 2 de la tarde como a 10 de la noche. ¿Quiénes? Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, estuve yo, y se trabajó hasta las 10 de la noche. El domingo se trabajó de 8 de la mañana como a 11 de la mañana y ayer en la mañana se trabajó otro rato. Entonces, se incluyeron 7 cambios. Le menciono los 3 principales que son los de mayor debate. Lo primero es que efectivamente el porcentaje se baja de 46.5 a 39.5. estando dentro del marco fiscal de mediano plazo, que incluye pues los pagos, garantiza los pagos de deuda interna y externa. Entonces estaríamos en el marco fiscal de mediano plazo. Segundo, la transición dura 12 años, que en la vida real, Néstor, son 14, porque este acto legislativo entra en vigencia en 2027, porque se dan 2 años para discutir la ley de competencias. Y ese fue el tercer cambio, y es que se metió doble seguro a la ley de competencias, es decir, el acto legislativo no entra en funcionamiento hasta tanto el Congreso no apruebe una ley de competencias. Esto yo para decirle a la gente más o menos es, si el papá o la mamá le dan al niño una plata y luego le van a aumentar la plata, pues el niño tiene más responsabilidades. Ya la mamá no le paga el arriendo, ya el niño lo paga solo.
Entonces, eso es lo que tenemos que discutir, cuáles son las competencias, porque mire, Néstor, le pongo este ejemplo, permítame dar dos ejemplos. Esa analogía que usted pone, senador Ávila, es buena, la usamos aquí ayer, como usted sabe, y déjeme preguntarle sobre eso. ¿De dónde sale el aumento de la mesada? Niños siendo aquí, siendo los niños, los departamentos, las regiones, y el papá es el que gira la mesada, en el símil que usted propone. Le van a aumentar a 39.5%. ¿Esa cifra de dónde la sacan? ¿Por qué le van a subir la mesada al niño 39.5, no 37, no 36, no 40? Bueno, entonces las tres respuestas. ¿De dónde sale la plata? Pues de lo que hoy gasta el gobierno nacional. Es que no va a haber duplicidad de funciones. Le pongo este ejemplo. Hoy el Departamento de la Prosperidad Social, que dirige Gustavo Bolívar, gasta 534 mil millones en vías terciarias, cuando eso lo tiene que hacer la gobernación o el municipio. Entonces, de ahí ya el DPS va a tener que dejar de hacer eso. Por ejemplo, las vías rurales las hace el Ministerio del Interior, Invías, el departamento, el municipio y demás. Entonces, por eso se dice que hay una ley de competencias. Entonces, si usted va a crecer abajo, tiene que adelgazar arriba, porque si no sería doblar las competencias, que eso es lo que no se quiere. Aquí lo que está en juego de verdad es la arquitectura del Estado, y es que se va a limitar, se va a bajar el nivel de centralismo y va a haber mayor autonomía de las regiones. Listo, entonces lo primero es eso. ¿Por qué ahora? Porque nosotros tenemos más de 300 municipios, Néstor, en total quiebra a punto de entrar a la ley 550. Yo le coloco este ejemplo: Tumaco, Nariño, o bueno, Barbacoas, Nariño, Costa Pacífica nariñense. No tiene plata para pagar nómina noviembre y diciembre. Está lleno de coca, lleno de grupos armados ilegales, funcionarios mal calificados, no tiene vías terciarias, no tiene un comercio legal, y el Estado le manda a la región: te toca mirar cómo te resuelves tú solo. Y entonces nosotros estamos apartando el circuito legal de este país, 300 municipios, más de 300 municipios, y esto intenta resolver eso, pero no va a ser doblando funciones, es que usted va del gas arriba. ¿Y usted cree, y crece abajo? Ávila, a ver, voy a hacerle una pregunta de abogado del diablo, porque usted me pone el ejemplo de Tumaco, que me parece un buen ejemplo. Lleno como está Tumaco de todas las mafias, todas las violencias, toda la corrupción posible, si estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Le van a mandar más plata a la gente de Tumaco para que esa plata se la ferien esas mafias y esas violencias y esos políticos corruptos? Lo que pasa, Néstor, esa pregunta es la que ronda en la cabeza de todos nosotros, pero pues digamos, si uno dice que es más corrupta la región que la nación, ¿qué fue el escándalo de la unidad de gestión de riesgo? Es decir, si uno va a decir no hacemos nada por corrupción, pues toca pagar el Estado, irnos, nacional y local. Uno lo que aspira, y en el acto legislativo está, que los niveles de control aumenten, que la gente aprenda a votar mejor y que los mayores niveles de autonomía presupuestal traigan mayor democracia, que es lo que dice a uno. Existe el riesgo, pero en la nación también hay mucha corrupción, como lo hemos visto en estos escándalos. Entonces yo creo que el problema no está en la transferencia, sino que en los organismos de control no hacen el trabajo que tienen que hacer. Entonces yo entiendo ese miedo, pero pues yo también le digo a la gente, y yo que he estudiado clanes y he hecho libros de clanes políticos, yo le digo, no podemos condenar un montón de municipios a la ilegalidad solo porque creemos que son más corruptos que la nación, porque vuelvo y repito, en la nación también hay mucha corrupción. Entonces yo ahí tengo esa duda, Néstor, en decir, yo no sé qué es más corrupto, pero uno vía eso no puede dejar de solucionar un problema. Pero digo, o sea, voy a seguir con su ejemplo de Tumaco. Tumaco, en donde se han desarrollado unos clanes políticos, como usted lo sabe, porque usted ha estudiado, senador Ávila, sí, señor. Viene el fenómeno de violencia política, de corrupción y de mafias en las regiones. Usted lo sabe mejor que yo. Girarle esa plata y decirle, señores Tumaco, decidan ustedes su futuro, manejen ustedes, les vamos a aumentar, a duplicar su presupuesto. ¿Eso es necesariamente una buena noticia para Tumaco? Yo creo que sí, Néstor. Y el miedo, si el miedo es el robo de plata o que las mafias se queden con eso, que es el miedo, lo tenemos en el nivel nacional y en el nivel local. Pero el acto legislativo por eso pone una serie de candados y una ley de competencias y unos incentivos a los municipios que se comporten bien fiscalmente. Es decir, por eso te digo, el régimen de transición va a ser de 12 años. Esto pues no va a ser de un sopetón, porque si no, no habría capacidad ni para que la nación se acomode ni para que lo local se acomode. Senador, ¿y cómo va a ser el proceso de quitarle responsabilidades al Estado central, al gobierno desde Bogotá, frente a lo que ahora se gire a las regiones? Volviendo y siguiendo con el caso de Tumaco, claro, si se le da la autonomía a Tumaco
por ejemplo, para que pague los recursos para la construcción de colegios o para la nómina de los profesores? ¿Cómo va a ser el proceso de desligar esa responsabilidad del centro? Porque no podríamos tener doble contabilidad, tener la plata aquí en Bogotá para lo mismo y dársela a Tumaco para que haga lo mismo. De acuerdo. La ley de competencias quedó en el acto legislativo. El gobierno tiene 6 meses para presentarla. Y el acto legislativo entra en vigencia en 2027. Es decir, hay 1 año y medio para aprobarla, lo cual creo que estamos en los tiempos más o menos necesarios. ¿De dónde va a salir esa ley de competencias? Eso lo va a liderar el Ministerio de Hacienda y el DNP. Porque ellos son los que presentan ese proceso y nosotros lo vamos a discutir. Y eso va a salir de una cosa que se creó hace más de 8 años. Eso se creó en el gobierno Santos, al final del gobierno Santos, en el gobierno Duque, en el gobierno Petro, en el plan de desarrollo, que es la misión de descentralización. Eso hay una serie de expertos que llevan estudiando esto 10 años. Ahí sale una primera versión y luego el Congreso discute. Pero vuelvo y repito, si usted va a crecer abajo, adelgaza arriba. No va a haber duplicidad de funciones. Es ordenar el tablero para saber qué se invierte. Y obviamente dentro de esa ley de competencias estarán los seguros y candados para saber qué municipios tienen capacidad y qué no, porque pues si pasa que se roban la plata en Tumaco y demás, pues el Estado Nacional podrá tomarla y demás, pero se le da autonomía a los municipios. Usted tiene razón, Colombia. Senador Ávila, en que aquí el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, ni este, ni el anterior, pueden tirar la primera piedra. Aquí todos, gobiernos regionales y nacional, han estado manchados por una corrupción infinita. Pero si uno se pone a evaluar, ¿esto no es abrir una puerta gigante para agravar el problema de corrupción? Yo no lo veo así, Néstor, porque vuelvo y repito, hay seguros, candados y hay transición para esto. Pero yo le pongo el argumento suyo, se lo pongo al revés. Estamos como estamos en un sistema centralista de más de 150 años y tenemos hoy más de 300 municipios por fuera del circuito legal, con pobreza, con inequidad, sin capacidad institucional, llenos de ilegalidad. ¿Seguir haciendo lo mismo? Pues bueno, seguimos haciendo lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Ya no serán el ELN, ya no será el Clan del Golfo, serán otros grupos, ya no serán unos clanes, serán otros clanes. Es decir, yo lo que también le digo es, está bien, hoy se puede hundir, que se hunda, vamos a quedar como estamos, no va a pasar nada. La repartición para las regiones sería proporcional al número de habitantes, o cómo se reparte la plata, un pedazo para Bogotá, otro pedazo para Tumaco, otro pedazo para Pitalito, ¿con base en qué criterio? En los mismos que tiene la Constitución del 91, y el principal es el criterio poblacional, Néstor. Y ahí obviamente hay una serie de municipios que ayer estaban muy en contra porque se están vaciando, pues por los temas de ilegalidad, por los temas de pobreza, se están vaciando, la gente se está yendo. Entonces ellos dicen, nosotros nos tienen que pagar por Bogotá termina ganando porque aquí se está viniendo la gente de los municipios. Así está hoy. Está con el criterio poblacional, sí. La ciudad, digamos, hay un grupo de ciudades que, no necesariamente Bogotá, pero ciudades intermedias como en el Pacífico, toda el área metropolitana de Cali, ellos terminan ganando. Ahí, entonces, la misión de descentralización quiere dar una nueva categorización, pero nosotros no entramos en esa discusión ayer. Nosotros mantenemos los criterios que estaban previos a esta discusión. No tocamos criterios, pero es cierto que hay un grupo de municipios con prevalencia biodiversa, con prevalencia étnica, que dicen nos estamos vaciando, necesitamos otros criterios. Senador Ávila, ¿cómo se va a garantizar que esas transferencias a los municipios y a los departamentos se traduzcan, por ejemplo, en una mejor calidad educativa? Estamos viendo aquí en la mesa un estudio del CEDE de la Universidad de los Andes que señala que se han triplicado las transferencias en los últimos años en materia educativa, pero eso no se traduce en una mayor calidad académica. ¿Cuáles van a ser los parámetros para que esto no sea simplemente un traslado, un cambio de recursos de un bolsillo a otro, sino que esto se traduzca en una mayor competitividad de las regiones? Mire, a ver, para poner este ejemplo, vámonos a un departamento central, Cundinamarca. Hay un concurso docente. Ese concurso docente es para dar profesores de matemáticas a todos los colegios. Si usted y yo competimos y usted saca mejor puntaje que yo, lo más probable es que usted pida Cajicá, Chía, lo más cercano al centro. Y el docente peor calificado lo mandan para el municipio más alejado.
Eso pasa a nivel nacional. El mejor calificado va a la ciudad de su cercanía, el peor calificado le toca irse a un colegio rural y etcétera. Entonces, lo que usted tiene que entender en esto, igual pasa con los jueces, igual pasa con los policías. El policía que comete un error lo mandan lejos, como para castigarlo. Entonces, tú tienes territorios donde están los funcionarios públicos menor calificados, ok, y con condiciones difíciles de escuela para llegar, demás, ok. Entonces, lo que usted está viendo es que se está creando un apartheid. Por eso usted dice, esto no va a ser de la noche a la mañana. Hay una diferencia brutal entre un estudiante que sale del bachillerato en Chocó con el que sale en Bogotá. Yo ayer mostraba los resultados de las pruebas saber en matemáticas. Entonces, la ley de competencias va a entrar a mirar eso que se llama el cierre de brechas. ¿Cómo hacer para que esos departamentos muy mal lleguen a más rápidamente a unos niveles promedio del tema nacional? Usted me va a decir, pero ahí van a discutir los criterios de evaluación docente. No, esto no es una ley de educación, no es una ley de estatuto del trabajo docente ni nada. Ahí se van a colocar unos criterios de evaluación en la ley de competencias, unos criterios de seguimiento, pero si usted lo que espera ver es un mecanismo de evaluación docente, ahí no se va a incluir. Senadora Ávila, pero mire, sí, dicen que la historia hay que estudiarla para no volverla a repetir. Y yo quiero preguntarle si ustedes han mirado lo que ocurrió en los 10 primeros años de la implementación de esa fórmula de transferencias tal y como había quedado en la Constitución del 91, sobre lo cual hay ríos de estudios. Hay de FEDesarrollo, hay del Banco de la República y hay, por ejemplo, uno muy concreto de FEDesarrollo de 244 páginas que tengo en mis manos, que se hizo en marzo o se publicó en marzo del 2016 y que lideraron, por ejemplo, economistas con tanto prestigio como Leonardo Villar y Roberto Steiner, en cuya página 50 dice lo siguiente: los diferentes diagnósticos sobre la crisis, están hablando de la crisis de finales de los años 90, que es la peor crisis que ha pasado el país, coinciden en señalar que parte del aumento acelerado del gasto fue consecuencia del diseño del régimen de transferencias territoriales en la Constitución política, específicamente por el hecho de atar su evolución a los ingresos corrientes de la nación. Y dice acto seguido, a finales de 1997, algo más de la mitad de las 32 gobernaciones y la tercera parte de los municipios del país presentaban balances corrientes negativos, es decir, estaban quebrados. Vamos a volver a hacer lo mismo, senador Ariel Ávila, es decir, para que se vuelvan a quebrar más de la mitad de las gobernaciones y una tercera parte de los municipios del país. Hoy tenemos quebrados más de 300 municipios. Si ese es el criterio, ya estamos en ese nivel que usted está diciendo. Pero de la reforma de 1997, siendo Santos ministro de Hacienda y siendo Pastrana presidente, nosotros hemos avanzado en una serie de criterios. Por ejemplo, la ley 550 o la ley de quiebras de las entidades territoriales, donde el Estado Nacional asume unas responsabilidades si la entidad territorial no se da. En esta ley de competencias, por eso crea que queda atado a una serie de indicadores de que el territorio sea capaz de soportar eso o no. Por eso hay 12 años de transición. Es decir, previendo todo eso que usted está mencionando, aquí no se hizo esto de un sopetón, de un golpe. Por eso se prevé la transición, por eso se prevé la ley de competencias, y este acto legislativo ni la ley de competencias va a echar abajo una serie de legislatura que nosotros hemos avanzado frente al control de los recursos públicos. Digamos, eso no vamos, digamos, esta reforma constitucional no va a derogar otras leyes sobre lo que ya hemos avanzado. Es básicamente, vuelvo y repito, se mantiene el Estado. Aquí lo que pasa es que se cambia quién hace qué y qué se hace. Sí. Senador Ávila, usted me dijo que en la reunión del fin de semana habían estado usted, algunos parlamentarios, gente del Ministerio del Interior y gente del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y Hacienda les dio aval fiscal? Sí, esta tarde yo espero que el ministro esté y hable, porque Hacienda fue haciendo los cálculos con el viceministro Diego Guevara, que se hizo la matriz que yo presenté ayer, la hicimos. Estamos dentro del marco fiscal de mediano plazo. Para ser sincero, ¿quién no estuvo y quién todavía está en contra de esto? El Departamento Nacional de Planeación. Pero el ministro de Hacienda, usted oyó la declaración, el ministro de Hacienda, el jefe de Guevara, también está en contra de esto. Dice descentralización, sí, pero no así, que este proyecto de ustedes no es sostenible. Yo lo que digo es, esperemos qué dice el ministro. Yo ayer escuché y yo vi el video que ustedes postearon ayer desde Cali. El fin de semana estuvimos trabajando con ellos. El presidente ayer sacó un trino diciendo otra vez del 46 cuando ya el acuerdo era el 39.5, y hoy pues conoceremos la versión del ministro de Hacienda
Lo que yo tengo la tranquilidad viendo los datos y lo que hicimos es que estamos dentro del marco fiscal de mediano plazo, Néstor. Y doctor Ávila, Planeación Nacional, ¿por qué no está metido en este proyecto? ¿Por qué todavía sigue manifestando sus reparos? Por lo que decía Néstor ahorita, ellos consideran que entidades territoriales no están en la capacidad de asumir todavía una serie de funciones. Por eso nosotros alargamos los tiempos y demás, pero pues ellos no están de acuerdo. Aquí estoy siendo muy sincero. Espero pues no estar causando problemas de debate en el gobierno, pero pues ellos no estuvieron en las reuniones ni nada. No, tampoco es que sea un descubrimiento que en el gobierno hay voces diferentes, y está bien, pues eso no todo el mundo... Hay divergencias. Sí, están también en un debate legítimo en el gobierno alrededor de cómo se hace y cómo es la mejor manera para hacerlo. Senador Ávila. La última, Ricardo. Sí, la última, que creo que también vale la pena tenerla clara. ¿Quién va a ejercer el control fiscal sobre esos recursos? ¿La Contraloría General o las Contralorías regionales? No, los mismos entes que están. Nosotros tenemos un debate profundo sobre las contralorías de ciudades capitales y departamentales y las procuradurías regionales y provinciales. Pero ahí tampoco entra, son los mismos entes. Eso es un debate, pero pues ahora como está tan politizado, eso es un debate que nosotros tenemos que abordar. Estará la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, tal cual están funcionando. El acto legislativo no toca eso y no tendría por qué tocarlo porque no es unidad de materia. Claro. Pero digámonos la verdad, senador Ávila, hay muchos cuestionamientos muy, muy grandes sobre las contralorías territoriales. Esa transferencia... Que son de la cual generalmente son de la coalición de gobierno. Ellos van a estar supervisando eso. Por eso nosotros necesitamos, y esto no es una venganza a la Procuraduría ni a la Contraloría. Claro, pero hay muchas denuncias, incluso de posibles irregularidades de esas contralorías territoriales. Muchos casos quedan durmiendo el sueño de los justos. Todas son antros de corrupción, sí, señor, exactamente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y esos antros de corrupción, como usted los llama, van a ser los que controlen y hagan control fiscal de esa plata. Son los guardianes. Sí, señor, ese es el tema dramático de esto, igual que a nivel nacional. Son los mismos entes de control los que controlan todos estos escándalos de corrupción como la unidad de gestión de riesgo. Ahí no hemos avanzado en nada y el acto legislativo no toca eso porque no es unidad de materia. Pero nosotros sí estamos abocados a una reforma de los organismos de control. Yo no creo, usted puede tener diferencias con el actual contralor o con la procuradora, pero eso no son antros de corrupción el día de hoy. De acuerdo, no son antros de corrupción comparados con las regionales y las provinciales. Exacto, es que ese no es un riesgo, senador, el hecho de que esas platas terminen en manos de lo que usted llama antros de corrupción o vigiladas por antros de corrupción, porque hay muchos cuestionamientos sobre esas contralorías y el nivel central pierda competencia para ese control. De acuerdo, no pierde competencias. Por control preferente, los procesos puede venir al nivel central de la Contraloría y la Procuraduría. Digamos, hoy por hoy eso no se cambia, el control preferente sigue existiendo. No, tienes toda la razón, pero vuelvo y le repito, este es un acto legislativo que intenta meter más de 300 municipios al circuito legal. Que si el problema es la corrupción, yo creo que nos toca pagar el Estado nacional y el Estado local y regional, porque en todo lado hay corrupción. Si la disculpa es, como hay corrupción, no hacemos esto, pues nos toca también pagar el Estado nacional. Ustedes mismos han denunciado todos los casos que han pasado de corrupción. Sí. Yo creo, vuelvo y repito, está bien, puede ser que se hunda. Yo les hago una pregunta a la gente que nos está escuchando y a ustedes. Denos una solución para esos territorios. Si no es esta, está bien, no pasa nada. ¿Cuál es la solución? ¿Seguir como estamos? La gradualidad, senador Ávila, queda finalmente la aplicación de esta modificación constitucional a 10 o 12 años. 12 años, se aumentó 2 años más. Que vuelvo y repito, Néstor, son 14 en la vida real, porque esto entra a regir desde el 2027. Que esto no tendría fines electorales para las próximas elecciones, por ejemplo. No, porque entra en vigencia en 2027. En 2027 están terminando, ya ha terminado el gobierno Petro y están terminando los actuales alcaldes y gobernadores. Sí, es que oigo mucho la versión de que aquí también hay mucho interés fortalecer las regiones en caso de que la izquierda pierda el gobierno nacional. Y la intención es fortalecerse regionalmente. Esa tesis usted la habrá escuchado en el Congreso, ¿verdad? Sí, pero eso sí queda desbaratado pues con la vigencia de esto. O sea, digamos, no tiene asidero. Pues eso sí no, pues es un buen cuento conspirativo, pero pues no tiene asidero. El acto legislativo entra en vigencia en 2027. Ya se ha ido Petro. Y está por irse los alcaldes y gobernadores. Sí, actuales, incluso que es la pelea de ellos. Si ustedes vieron, perdóname, un segundo, si ustedes vieron ayer, los gobernadores pidieron
en un momento que se les dio la palabra, que la vigencia no fuera el 2027, sino que bajáramos al 2026. Ustedes lo vieron ayer, fueron los gobernadores. Entonces, eso es, pero no, digamos, nosotros tenemos que ser conscientes que el Estado tiene que tener una transición, el Estado nacional. Sí. Doctor Ávila, una última pregunta. ¿Esa gradualidad en la práctica cómo se haría? ¿Cada año se les aumentaría un puntico, 1,2 puntos porcentuales? ¿Cómo sería en la práctica hasta llegar al 39,5% de los ingresos corrientes de la nación? Básicamente lo que usted tenga en 2026 de transferencias del Sistema General de Participación, lo dividen y coge hasta el 39.5. Esa diferencia la divide en 12 y cada año aumenta una duodécima parte. ¿Una duodécima parte cuánto es porcentualmente? Estamos hablando más o menos de 1.4, 1.5, lo que se tendría que aumentar. ¿Por qué? Para llevarlo de 22 que está hoy a 39.5, que sería el objetivo en 12 años. Está en 23.8 hoy. Pero yo creo que al 2027, el otro año, vamos a tener un aumento grande, producto de la reforma tributaria del primer año de gobierno Petro, porque usted sabe que eso se incrementa hoy, y la fórmula de hoy se incrementa con los ingresos corrientes de la nación. Entonces, lo más seguro es que tengamos un nivel de Sistema General de Participación en el 2026 de 28 puntos. Entonces, no serían los 23.8 de hoy, sino serían más o menos 28 puntos, pero eso puede variar si hay otra reforma tributaria o no. Yo estoy hablando con lo que pasa hoy. Y de ese número, de ese momento, se divide en 12 partes, el faltante al 39.5, y cada año aumenta una duodécima parte. Vale, estas son las cifras a hoy. El senador Ariel Ávila, que es del Partido Verde, es uno de los ponentes de este proyecto. Cambios, modificaciones a la descentralización, al Sistema General de Participaciones, se llama técnicamente. Gracias, senador Ávila, por acompañarnos. Gracias por la explicación. A ustedes, un abrazo y un honor con ustedes y mil gracias. Muy amable, a ustedes son las 7:27 minutos. En segundos, el ministro del Interior aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hay que tener cuidado de vivir solo con preocupaciones. Es normal que nosotros anticipemos escenarios, que nosotros tengamos susto frente a algunas situaciones y consecuencias. Pero lo que es fundamental es concentrarse, es ocuparse en lo que podemos hacer, en lo que podemos resolver. Mi abuela decía, menos preocupación y más ocupación. Dedícate a controlar eso que es fundamental en tu vida. Eso ocasiona que los escenarios no sean tan difíciles, tan complejos como los estás anticipando. Por favor, la preocupación es buena, pero no puede ser exagerada. Tienes que concentrarte a trabajar en lo que está en tus manos. Tú sabes. El gobierno y los ponentes del proyecto de descentralización bajaron el porcentaje de 46 a 39.5%, que es la plata de los ingresos de la nación que el gobierno le va a girar ahora a las regiones. Un salto gigante que hoy está en 21, pasaría de 21 a 39%. El proyecto es la reforma al Sistema General de Participaciones, que se ha convertido en el centro de un muy álgido, caliente debate alrededor del centralismo que hay en Colombia. Es cierto, para la toma de decisiones políticas y económicas. Por un lado están las regiones y sus parlamentarios pidiendo esa autonomía. Por el otro lado están los economistas, los expertos, los exministros de Hacienda, pero también el actual ministro de Hacienda, advirtiendo que no se puede hacer ni en estos términos ni en estos plazos porque afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas. Claro, el Estado central se quedaría sin plata que le va a girar a las regiones, un hueco que podría equivaler a 3 o 4 reformas tributarias. Con 39 votos a favor y 6 en contra, el Consejo de Bogotá le aprobó al alcalde de Bogotá un cupo de endeudamiento, quiere decir más plata para financiar el plan de desarrollo. 13 billones de pesos que serán destinados para Transmilenio,
para obras públicas, para la movilidad y para la salud de los bogotanos. Hay que tener cuidado de vivir solo con preocupaciones. Es normal que nosotros anticipemos escenarios, que nosotros tengamos susto frente a algunas situaciones y consecuencias. Pero lo que es fundamental es concentrarse, es ocuparse en lo que podemos hacer, en lo que podemos resolver. Mi abuela decía, menos preocupación y más ocupación. Dedícate a controlar eso que es fundamental en tu vida. Eso ocasiona que los escenarios no sean tan difíciles, tan complejos como los estás anticipando. Por favor, la preocupación es buena, pero no puede ser exagerada. Tienes que concentrarte a trabajar en lo que está en tus manos. Tú sabes. El Ejército Nacional está sufriendo otro remesón. El movimiento es de altos oficiales generales que se van porque no fueron llamados a curso de ascenso al grado de mayor general. En total son 5 generales, cada uno con más de 30 años de experiencia en la lucha contra el narcotráfico y especialmente contra las guerrillas. En la lista está el nombre del general Giovanni Valencia Hurtado, que fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y el hombre que comandaba la tercera división de... y BluRadio.com. Como ganan las regiones y como los parlamentarios en su inmensa mayoría expresan intereses regionales, Víctor, esto se va a pupitrear, lo van a aprobar hoy rapidísimamente. Y estamos a 3 meses del inicio de la campaña para la reelección de los congresistas, ¿no? Voy a hacer un comentario descentralizado, es decir, de pueblo. Como volador sin palo va a pasar hoy en el esto lo van a aprobar. En el Senado. Esto lo van a aprobar. Va a sacar, pero va a sacar los mismos votos que el Hatch. Pero sin el consentimiento del ministro de Hacienda de hoy, el doctor Ricardo Bonilla, es que, no sé si usted lo escuchó ayer, Néstor, no, claro, es que al doctor Bonilla prácticamente le faltó firmar la carta de los otros 25 ministros y exviceministros preocupados por el proyecto. A un lado están los ministros que están pensando en sostenibilidad fiscal y en las finanzas de la nación. Y en la otra esquina, inmensamente mayoritaria, Aurelio, están los parlamentarios, las regiones presionando. Claro, queremos más plata. ¿Quién va a ganar la pelea? Pues obviamente los parlamentarios que están matriculados con los intereses de su región. Así que esto ya tiene el desarrollo, el resultado muy, muy cantado. Y con los intereses y con los contratistas de las regiones y todo eso. Néstor, pero también estos, y es bueno que el senador Ávila tenga en cuenta, pueden estar haciendo las cuentas de la lechera. Ojo con cuentas de la lechera. Sí, es que no, el 39% de los ingresos corrientes de la nación. Es que los ingresos corrientes de la nación también caen. También dependen del precio del petróleo, el precio del petróleo cae. Es que son 12 años, Néstor. Usted se puede imaginar qué pasa en la economía de un país, en un mundo tan volátil. Pero usualmente, como Colombia, Aurelio, usualmente esos ingresos suben. No, han caído. Caído, no, Néstor, claro caído. Que alguna vez ha caído, pero la torta tiende a agrandarse. Y bueno, y nos dice, no, es que en el 2027, con la reforma de Petro va a subir, si está cayendo el recaudo, si el recaudo está cayendo en pesos constantes. Ah, no, claro, en pesos corrientes le sube, pero métame eso la inflación y en pesos constantes. ¿Y qué vamos a hacer con la educación y la salud si el costo, la inflación de educación y salud crece más que la inflación media? Ojo con las cuentas de la lechera. Yo creo que el camino de los ingresos corrientes de la nación no es el camino Néstor, apropiado. Vuelvo y lo digo. Ayer entrevistamos a 2 exministros de Hacienda muy serios, muy distintos en su forma de pensar y representan doctrinas distintas, pero tenían exactamente la misma preocupación y era cómo le van a transferir plata a los departamentos y municipios sin transferirle las competencias. Y esa es una preocupación legítima. Nos lo acaba de aclarar el senador Ávila que eso no va a pasar, porque las competencias se transfieren a través de una ley, porque no todo puede quedar escrito en la Constitución, y solo rige la transferencia de la plata cuando ya se diga claramente para dónde se va esa plata. Entonces las preocupaciones de que va a haber se va a quebrar la nación, no, lo que va a pasar es que ese centralismo arrogante que pretende que la corrupción es una cuestión solo de las regiones, pero que aquí en Bogotá nunca hay corrupción, que pretende que las personas en las regiones no son buenos técnicos, sino únicamente los técnicos del DNP son los genios, y que por esa arrogancia centralista
de este país es muy fuerte y muy desarrollado en ciudades como Bogotá, pero muy débil en departamentos como el Chocó, pues justamente este es un buen remedio para esa enfermedad. Y yo sí creo que es un muy buen paso para lograr una promesa de la Constitución del 91 que viene años incumplida, y es poder territorial. No sé si lo de Chocó sea un buen ejemplo, porque se han girado platas y se han quedado por el camino, pero bueno, es parte del debate. No, pero se quedan más en Bogotá, Néstor. Los grandes escándalos de corrupción, ese es un mal abordaje a mi modo de ver, el de empezar a buscar quién es más corrupto, porque en eso le ganan en Bogotá a las regiones. Los grandes escándalos de corrupción, Odebrecht, incluso el carrusel de la corrupción, los grandes escándalos de corrupción ocurren en la nación. Las politiquerías locales, si usted me permite, se gasta eso que en inglés llaman peanuts, que son no son nueces, que son unas cositas menores. Los grandes robos ocurren en las entidades de Bogotá. Este que ocurrió en el Ministerio de las Telecomunicaciones, ¿cómo se llamaba? Centros poblados. Esos 70.000 millones se los robaron en la carrera séptima con calle 13 en Bogotá. Esos no se los robaron en Cipí, a donde no le han llegado 70.000 millones de pesos a lo largo de toda la historia de su existencia. Entonces no digamos que en Cipí se roban la plata, cuando se la roban es en la carrera séptima con calle 13. No, es que el hecho de que haya habido centros poblados no quiere decir que no haya pequeñas mafias, pequeños delincuentes locales. En segundo sector, si me perdona un segundo, saludo al ministro del Interior, que es el ministro que está sacando adelante. Esta es su gran batalla política y la está ganando ahora con el presidente Petro, que se matriculó. El presidente Petro desautoriza al ministro de Hacienda y efectivamente el presidente se matriculó aquí. Le iba a decir, la alerta es de propios parlamentarios de economías regionales, de departamentos que están diciendo, ojo, que aquí ejercen control territorial algunos grupos de delincuentes. Y eso mezclado con politiquería. Pero fíjese además, Néstor, voces increíblemente muy petristas como las de la senadora Isabel Cristina Zuleta. En contra. Con sensatez dicen ayer, pero es que ¿de dónde van a sacar la plata? Ilusionan a la gente y no hay posibilidad de cumplir con esos compromisos. Pero Ricardo, ¿no será que la doctora Zuleta se opone es porque es una iniciativa muy impulsada por el doctor Cristo y pues ellos han tenido sus diferencias? Puede haber algo de mezquindad política, pero incluso voces como la de una petrista reconocida están en contra del proyecto. No, y el punto ahí es, y la plata que se transfiere a los departamentos y municipios, ¿de dónde va a salir para pagarlo del nivel central? Porque hay competencias que se van a diluir, pero hay otras que, insisto, siguen siendo compartidas y deben ser articuladas. Entonces ahí, ¿de dónde va a salir la plata? Estamos aprobando ya de facto otra reforma tributaria. Esa es la pregunta del millón. Yo he hablado con Néstor, con varios expertos en descentralización, y me dicen, de lo que se está tratando aquí es de poder implementar controles a esas transferencias, a propósito de los temas de corrupción en las regiones, incentivos enfocados en productos y no sencillamente en aumentar la planta. O sea, que no sea un tema, por ejemplo, en educación de matrícula, de aumento en la planta de profesores, sino en el tema de resultados en niños matriculados y de distribución, porque los recursos hoy no están claros. María Consuelo, en 30 segundos saludo al ministro Juan Fernando Cristo aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno y los ponentes del proyecto de descentralización bajaron el porcentaje de 46 a 39.5%, que es la plata de los ingresos de la nación que el gobierno le va a girar ahora a las regiones. Un salto gigante que hoy está en 21, pasaría de 21 a 39%. El proyecto es la reforma al Sistema General de Participaciones que se ha convertido en el centro de un muy álgido, caliente debate alrededor del centralismo que hay en Colombia
es cierto para la toma de decisiones políticas y económicas. Por un lado están las regiones y sus parlamentarios pidiendo esa autonomía. Por el otro lado están los economistas, los expertos, los exministros de Hacienda, pero también el actual ministro de Hacienda, advirtiendo que no se puede hacer ni en estos términos ni en estos plazos porque afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas. Claro, el Estado central se quedaría sin plata que le va a girar a las regiones, un hueco que podría equivaler a 3 o 4 reformas tributarias. 7:39, señor ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa, a usted y a todos los oyentes. Ministro, gracias por atender esta llamada. Usted es el padre de la criatura, ministro. Hoy queda aprobado el Sistema General de Participaciones con el porcentaje de 39.5%. Pues, Néstor, yo lo primero que debo señalar es que celebro que se haya abierto y que esté ocupando el lugar que ocupa hoy en la agenda pública del país el debate más importante que tiene la sociedad colombiana. Que no sigamos dedicados a debates pequeños, a los insultos, a las descalificaciones personales, al escándalo del día, que claro que es importante. Pero yo creo que la iniciativa de un grupo de senadores de la República el semestre pasado, de distintos partidos, de presentar este proyecto de acto legislativo, que ya entraría a sexto debate, y hay que felicitarlos y felicitar a su ponente en Senado, Ariel Ávila, ha permitido abrir lo que para mí es el debate más importante, mucho más allá del gobierno del presidente Petro, en el mediano y largo plazo para Colombia. Y es este debate sobre la autonomía territorial. El centralismo en Colombia, tal vez muchos de los que vivimos en Bogotá no alcanzamos a percatarnos de ello, le ha hecho mucho daño al país, especialmente en los últimos 20 años. El Estado central no ha podido llegar a los territorios, y lo que hemos vivido desde la contrarreforma a la Constitución del 91, del 2001, en estos 23 años, es un Estado central que crece desmesuradamente, gobierno tras gobierno, hay que decirlo, Néstor, en todos los gobiernos, mientras que la presencia del Estado en los territorios, que es donde más se necesita el Estado, cada día disminuye más, cada día más débil, y cada día, Néstor, yo ahora lo escuchaba usted antes de pasar al aire, cada día le deja más espacio a esos grupos delincuenciales. Ahí viene un gran debate. ¿Por qué han surgido esos grupos delincuenciales, esas bandas? ¿Por qué la corrupción? Por la falta de presencia del Estado central. Entonces aquí, este es el gran debate, venimos avanzando, llegamos a un acuerdo con el ponente, con el Ministerio de Hacienda, con el ministro de Hacienda, en una fórmula que permite asegurar la sostenibilidad fiscal de la autonomía territorial en Colombia, ya no a 10 años, sino a 12 años, y ya no transfiriendo de los ingresos corrientes de la nación el 46.5, sino el 39.5, con un tema muy importante. ¿De dónde salió, ministro? ¿De dónde sale, si me permite, ya que usted la menciona, la cifra del 39.5%? De las proyecciones del Ministerio de Hacienda, de unas proyecciones bastante conservadoras, moderadas, de lo que podría, con el crecimiento económico del país, con los distintos ítems que tiene Hacienda, hizo proyecciones de año tras año cómo podría ir creciendo el giro. Ahora, el tema más importante aquí, Néstor, el gobierno no había dicho, ministro, perdóneme, sobre la cifra, en algún momento 37% y no 39.5%. No, el gobierno no, había dicho la misión de descentralización, que no había dicho exactamente 37, Néstor, la misión de descentralización. ¿Ayer no dijo el ministro de Hacienda 37%? No lo escuché, no sé si no lo escuché, pero no, la cifra consensuada con el Ministerio de Hacienda es 39. Pero es que me llama la atención, pero doctor yo termino, Cristo. Pero si me una cosita, un paréntesis, sí, no, pero solo un paréntesis. Es que me llama la atención, es que su compañero de trabajo, el doctor Bonilla, ayer dijo, mire, la fórmula de Hacienda,
Sí, su compañero de gabinete, el doctor Ricardo Bonilla, que se sienta al lado de usted en los consejos de ministros, dijo: a nosotros nos sirve una fórmula del 37%, ese umbral no del 39.5, sino del 37%, y que la gradualidad, son palabras del ministro de Hacienda, y que la gradualidad sea de 15 a 20 años. ¿Por qué dice usted que sí está concertado, sí están como concertados estos parámetros cuando el doctor Bonilla está diciendo otras cosas? Porque tal vez el ministro que estaba llegando a Estados Unidos no estaba enterado suficientemente del acuerdo con Hacienda al que se llegó el sábado pasado con los técnicos de Hacienda en esas proyecciones, y seguramente ya podrá enterarse de todo el proceso de concertación con los ponentes que generó ayer esa mayoría absoluta entonces, en el Senado de la República. Pero yo redondeo la idea porque es que me parece que aquí se está pasando por alto en el debate un tema más importante que todos esos. Aquí lo que están haciendo algunos expertos, no sé si de manera desinformada o que no quieren ver o quieren defender que el Estado central siga creciendo como lo ha estado haciendo los últimos 20 años en detrimento de los departamentos y municipios. Lo que se ha estado haciendo es sumando lo que supuestamente va a crecer el giro de los ingresos corrientes de la nación a departamentos y municipios, y como decía el director de planeación Jorge Iván González ayer que lo escuché en una entrevista, suman pero no restan, ¿no? No restan lo que tiene que dejar de invertir y lo que tiene que dejar de gastar en funcionamiento el Estado central en la medida en que se vayan transfiriendo competencias y recursos. Si ustedes me lo permiten, yo les explico. En los últimos 20 años, ¿qué es lo que ha pasado? En los últimos 20 años, ¿qué es lo que ha pasado? Un Estado central que va transfiriéndole competencias a departamentos y municipios sin los recursos correspondientes. Lo que no podemos hacer ahora, 20 años después, es cometer la misma equivocación al contrario, que es trasladar recursos sin las competencias debidas. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos 2 años y la entrada en vigencia de este acto legislativo, Néstor, yo quiero ser en esto totalmente claro, lo hemos repetido, pero parece que algunos no quisieran escuchar de los que no les gusta la propuesta simplemente porque están atados al centralismo, es que el país va a entrar a partir del 1 de enero del próximo año en una discusión de 2 años, tal vez la discusión más importante de las últimas décadas, de una ley de competencias que defina cómo vamos a avanzar en esa autonomía territorial, que defina cuáles competencias se van a trasladar a departamentos y municipios. ¿Y en cuáles están pensando, ministro? Como eso no se sabe todavía, ¿en cuáles están pensando? Y yo le termino la idea, Néstor, también para contestar una duda que usted planteaba, y yo me voy anticipando. Y tampoco trasladar todas esas competencias y recursos al mismo tiempo a todos los territorios, ¿eh? Tiene que ser gradual. Hay territorios con las capacidades institucionales hoy para manejar esas competencias, otros que no. Esa es la discusión que obviamente no se puede dar en un texto constitucional, sino en una ley que el gobierno va a convocar una mesa de concertación a gobernadores, alcaldes, a FECODE, al sector de la salud, del agua potable, que es donde va el SGP, y también obviamente a la academia y a los expertos y a los economistas, a ver si logramos ponernos de acuerdo en esa ley de competencia en 2 años. Y si la ley de competencia, Néstor, esto es muy importante, por algún motivo, los colombianos hemos demostrado que nos está quedando difícil ponernos de acuerdo en algo. Pero yo aspiro a que en este caso sí, si la ley de competencia no se expide, no entre, simple y sencillamente no entre en vigencia del acto legislativo. Seguimos con el mismo modelo centralista de hoy y seguiremos condenados al atraso y al olvido de los territorios y sin poder cerrar las brechas territoriales. Fíjese, ministro, que yo creo que en el país hay consenso sobre la necesidad de avanzar hacia la descentralización. No lo hay, no nos metamos en mentiras, somos muy... Pero yo no creo que los ministros de Hacienda, ni Ricardo Bonilla, ni Angélica Lozano estén en contra. Lo que pasa es que... Hay gente que dice
lleva 20 años diciendo que está de acuerdo con la descentralización y lo que han hecho es recentralizar este país. Ministro, hagamos el debate. Ahí va mi pregunta, pero ahí vienen las preguntas. Quienes dicen que esta transición se está haciendo no de la forma más adecuada, dicen que esta reforma estaría prácticamente haciendo desaparecer el Estado Nacional. ¿Eso es cierto? Pero para nada, eso es una exageración. Por eso yo digo que hay que hacer un debate franco y abierto y razonable. O sea, no se puede salir con esas frases altisonantes para generar titulares de prensa. Yo vuelvo y le digo, el Estado Nacional tiene que adelgazarse. Tenemos un Estado Nacional obeso que ha venido creciendo permanentemente. Hay que eliminar burocracia nacional y hay que fortalecer la institucionalidad de los departamentos y municipios. Y hay que definir qué competencias, qué puede ejecutar. Néstor me preguntaba ahora, ¿como cuáles competencias? Le voy a poner ejemplos, Néstor, si usted me lo permite. ¿Qué hace el gobierno nacional construyendo plazas de mercado en Colombia y gastándose cientos de miles de millones de pesos? ¿Qué hace el Estado central construyendo vías terciarias y secundarias en Colombia, que lo hace todos los días? ¿Sabe cuánto se gasta? Más de 2 billones de pesos anualmente. ¿Qué hace? ¿Cómo podemos decir que es normal que la alimentación escolar de los niños en Colombia, de la edad preescolar, se tenga que pagar con regalías porque le transfirió esa competencia a la nación, a departamentos y municipios, y no le transfirió los recursos necesarios? Y ¿qué hace el Estado central atendiendo a las víctimas del conflicto allá en Simití, Bolívar o en el Alto Baudó? ¿Con qué capacidad puede llegar el Estado colombiano? Aquí recuerden esto, que nos hemos cuestionado mucho, que después de la firma del acuerdo de paz en el 2016, el Estado central brilló por su ausencia y no ocupó los territorios. No los ocupó no solo militarmente, sino también institucionalmente. Y cada vez tenemos un Estado más débil. Pero al respecto, permítame hacerle una última pregunta, ministro. Sí, es que actualmente, por ejemplo, y tras la reforma de la Ley 715 de 2001, se dice que hay que destinar 24.5% a salud, que hay que destinar 58% a educación, 5.4% a agua potable y saneamiento básico, 11.6% de propósito general. Es la nación la que dice cómo se reparte y después sí se lo distribuyen entre las regiones, entre los departamentos y municipios. Ustedes con esta reforma quieren volver a lo que había antes, cuando en la Constitución del 91 se decía sencillamente se reparte la plata por derecha y cada quien verá cómo se la gasta y en qué sectores. No, yo creo que esa es una discusión bien interesante. Hay economistas, vuelvo y cito a Jorge Iván González, quien señala que en la Constitución no debe quedar ningún porcentaje, que hay desarrollos territoriales graduales, algunos que han llegado ya a solucionar problemas que están contemplados en esos porcentajes y otros no, y que tiene que haber una flexibilidad. Lo que pretendemos en estos 2 años, más allá de esa distribución, vuelvo e insisto, trasladar muchas competencias que hoy tiene la nación, que le genera gastos no solamente en inversión, sino en burocracia, trasladar lo que creemos que los hace mucho mejor en los departamentos y municipios de Colombia. Aquí tenemos que reconocer que el centralismo fracasó en resolver los problemas de la gente. Eso es una realidad evidente. Nosotros muchos colombianos, lo digo con todo respeto, seguimos atados a la Constitución de 1886 y la descentralización del 91 no se cumplió, ese sueño de la descentralización. Y ese es un gran tema y yo celebro nuevamente que la iniciativa de los senadores de la República haya permitido que el país finalmente se ocupe no solo en el discurso, es que mucho llevamos, y lo digo incluso en el caso personal, llevamos años echando el discurso de la inversión en los territorios, de la falta de presencia en los territorios, y eso no se traduce en realidad, y no hemos sido capaces, ni en este gobierno, ni en el anterior, de precisamente resolverlos. ¿Y por qué no hemos sido capaces? Porque un Estado del tamaño de la población de Colombia
no se puede seguir manejando desde Bogotá. Sí, y yo creo que usted tiene razón, ministro. Este es el debate más importante, mucho más que otros debates alrededor de temas puntuales, de salud, de educación, de trabajo. Este es el verdadero debate que hay hoy en Colombia y me parece realmente apasionante el modelo, porque estamos discutiendo el tamaño del Estado, cuál es el Estado que manda alrededor de... Y es cierto, hemos tenido históricamente en Colombia un Estado muy centralista. Y así que creo que vamos a tener la oportunidad de volver a hablar sobre este tema, ministro. Le agradezco estos minutos. Néstor, muchas gracias a usted, un saludo muy especial y yo creo que el debate continuará estos años y en buena hora para Colombia, no podemos seguir eludiéndolo. Vale, ministro, gracias, un saludo. Hasta luego. Es el ministro del Interior. De momento es el gran ganador en este debate. El proyecto seguramente va a ser aprobado en el Congreso de la República. El ministro Sanjó se ganó el apoyo del presidente Gustavo Petro, que quedó desautorizado, Ricardo. Le ganó la mano al ministro de Hacienda, que no estaba en Colombia. El ministro Cristo nos dice que llegó de Estados Unidos y seguramente por eso estaba desinformado. Por eso dice no había sabido que existía. Son las 7 de la mañana, 54 minutos, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En las últimas horas quedó en libertad el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, quien pagó 6 años de cárcel por el escándalo de Odebrecht. Hasta ahora Melo ha sido uno de los funcionarios de más alto nivel que han sido condenados por uno de los casos de corrupción transnacional más importantes de los últimos tiempos. Aunque José Elías Melo ha insistido en que es inocente, la justicia lo condenó en primera y en segunda instancia por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, por haber autorizado el pago de sobornos por parte del consorcio que conformaron Corfi Colombiana y Odebrecht para quedarse con los contratos para construir la Ruta del Sol Tramo 2, una muy importante obra de infraestructura vial que tenía un presupuesto billonario. La historia de José Elías Melo nos recuerda que está a punto de cumplir una década la investigación de las autoridades colombianas por el escándalo de corrupción de Odebrecht, que entre otras cosas terminó salpicando las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Zuluaga hoy incluso en etapa de juicio ante las autoridades. Siete de la mañana, 56 minutos. Es un gusto saludar. Acaba de llegar a Jacksonville, en el norte de la Florida, Nicolás Echavarría, que fue el ganador del Soso, el torneo del PGA. El torneo, tal vez este es el triunfo más importante, Ricardo, de un deportista este año en Colombia. Yo sí creo, uno de los más importantes. Sí, porque mire, en contexto está el subcampeonato de la Copa América alcanzado por Colombia, frente a Argentina. Segundos ahí. Sí, el campeonato de Moto 3 de David Alonso, el piloto colombo español, sí, en la categoría Moto 3. Sí. Y los bueno, olímpicos, las medallas olímpicas, que ganamos medallas de plata, bueno, la medalla de plata de nuestro gimnasta Ángel Barajas. Ángel Barajas, exactamente, en París. De acuerdo. Al igual que en el levantamiento de pesas, donde además a propósito compartimos, intercambiamos un saludo con Nicolás antes de su participación allí. 7 de la mañana, 57 minutos, claro, porque Nicolás estuvo con Camilo Villegas. Claro, fueron las dos cartas masculinas. Los Olímpicos en París. Pasaron los Olímpicos, venía jugando bien y ganó el Soso en Japón. Nicolás, un gusto saludarlo. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que me escuchen bien por aquí. Feliz de estar compartiendo con ustedes aquí en Blue Radio. Nico Echavarría, le dicen en el PGA, ¿no? Ya no le dicen Nicolás. Sí, el Nicolás me sonaba como mi mamá regañándome, entonces cambiamos a Nico. Casi todo el mundo me llama Nico, entonces no me sentía tan regañado, digámoslo. Nico se volvió la marca, el nombre artístico, así que Nico Echavarría fue el ganador de un campeonato que habían ganado, en Japón habían ganado antes grandes jugadores del golf internacional. En el 2024, en el que estamos, Nico Echavarría. 2023, Colin Morikawa. 2022, Keegan Bradley. 2021, Hideki Matsuyama. 2020, Patrick Cantley. 2019, Tiger Woods. Estos son grandes nombres en el golf. Y ese es el segundo triunfo. Nico había ganado el Puerto Rico Open, que es un torneo de otra dimensión.
¿Qué tiene de especial? De Japón de este fin de semana, ¿qué tiene diferente? Bueno, yo diría que lo más importante es que me gané un sueño, ir al Masters, competir el Masters. El Masters es, Augusta National es como como diría, el cielo para el golfista. Eso es lo más top que hay. Y me gané mi cupo. Yo ya me habían invitado en algún momento a ir a conocer Augusta, esos lugares que yo como golfista quería ir a competir, más no ir a ver, y pues el ganar ese torneo hizo que este sueño se vaya a hacer realidad. Sí. Nicolás, ¿cómo fue Japón? ¿Cómo fue el torneo? ¿Cómo fue el último día? ¿Cómo fue el último hoyo? Japón ese país es espectacular. Para la gente que ha ido, yo creo que estarán de acuerdo conmigo que es un país que nos lleva años luz, pero es una cultura muy hermosa, muy increíble. Es mi segunda vez yendo a Japón, entonces ya lo conocía y la pasé muy bien desde que llegué. La comida es increíble, el campo me gustó mucho, entonces uno empieza a sentir una sensación que las cosas se están alineando para hacer una gran semana. El golf se va dando, las rondas se van dando, uno se está acoplando al campo y la verdad jugué muy bien todos los días. Diría que el día que más difícil estuvo fue el último día, que uno se empieza a apretar un poquito. Me alcanzaron el liderato muy temprano en la ronda, pero pude cerrar con broche de oro con ese gran birdie el último hoyo. Sí, yo le confieso que yo en algún momento, yo no sé si en el hoyo 14 o 13, ¿cuál es el par 5 al que usted le hizo bogey? El 14, ¿no? El 14. Sí. Iba en ping-pong de derecha a izquierda. Sí. Casi no terminamos el hoyo. Esa es una buena definición. Termina siendo bogey, que quiere decir un golpe más de lo que tocaba. Ahí pasó algo por su cabeza, se le pasó alguna grosería, alguna sensación de miércoles lo perdí. La verdad que no, porque terminó siendo un buen bogey. Podía haber sido peor. Entonces,